Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos aquí en las instalaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública de la Autoridad Nacional del Servicio Civil para el desarrollo de la conferencia Economías Ilegales y su impacto en la gobernabilidad territorial, la conflictividad social y los procesos de paz. Quiero invitar en primer lugar a que nos acompañen para poder dar inicio a este espacio académico y de reflexión a las autoridades que tienen a bien estar con nosotros en esta jornada. Quiero invitar en primer lugar al doctor Guillermo Valdivieso Paiva, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Lo recibimos a él con un fuerte aplauso. También está con nosotros la directora de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, Isabel Flores Arévalo. Un fuerte aplauso para ella también. También nos acompaña esta noche Daniel Sánchez Velázquez, coordinador de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Igualmente un fuerte aplauso para él. Y también está con nosotros el director de Asuntos Públicos, Nicolás Ceballos, quien además es nuestro conferencista de esta noche. Un fuerte aplauso, por favor, para la mesa. Bien, para poder dar inicio a esta jornada, quiero invitar a Isabel Flores que les brinde unas palabras de saludo. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Buenas noches a todas y todos. Quiero empezar agradeciendo a nuestra mesa de honor y a todas y todos ustedes por haberse tomado el tiempo para llegar aquí a su casa, ¿no? A la Escuela Nacional de Administración Pública, que es el brazo académico de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, que es el responsable, el que impulsa la mejora del servicio civil permanentemente y con todas las acciones que venimos realizando. Y esta es una de ellas. Estamos muy orgullosos de presentarles hoy día esta ponencia que creo que nos va a ayudar a reflexionar muchísimo. Los tiempos que corren son tiempos en los que necesitamos pensar, reflexionar y ver de qué manera todos y cada uno de nosotros, servidores públicos, ciudadanos en general, podemos contribuir con nuestro país para mejorar las condiciones de vida y hacer que todas y todos podamos ser un poquito más felices. Quiero agradecer por este espacio y por la ayuda que nos vienen entregando hace ya varios meses con un curso que está teniendo mucho éxito, un curso virtual que viene teniendo mucho éxito desde aquí, desde la escuela al PNUD, que con su apoyo hemos logrado diseñar y poner en marcha un curso MOOC que impulsa, ¿no?, la reflexión para la mejora del país. Gracias a Nicolás por estar aquí con nosotros y nuevamente a todos ustedes por preferir compartir este tiempo con nosotros. Gracias y bienvenidos nuevamente. Bien, muchísimas gracias a Isabel Flores por estas palabras y quiero invitar también que les brinde un saludo el coordinador de proyectos de PNUD, Daniel Sánchez Velázquez, que está con nosotros también. Un fuerte aplauso para él también. Disculpa, Guillermo, que te gané por puesta de mano. Bueno, muy buenas noches con todos, con todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, por haberse dado un tiempo. Sé que varios también están con la expectativa del resultado del Perú-Uruguay. Nicolás se ha comprometido a ir anunciando en su ponencia los goles de Perú, así que vamos a estar atentos ahí al resultado. No, felicitarlos porque no suele ser, digamos, una hora, digamos, en la cual hay tanta concurrencia, así que ver tantas personas conectadas esta noche y presentes da cuenta de que hay un interés particular en este tema y que sobre todo hay un servicio civil y público pendiente de que las cosas cambien en nuestro país y estar siempre a la vanguardia para tomar las mejores decisiones. Mis primeras palabras son de agradecimiento también a la ENAP, porque desde el primer momento fue una institución aliada, una institución que fue consciente de la necesidad
con que identificamos una serie de brechas en relación a la capacitación sobre temas de conflictividad social y donde inmediatamente, apenas le planteamos la posibilidad de realizar un curso dirigido a los funcionarios públicos, no solo de Lima, sino también de las diversas regiones, decidió tomar la bandera de este tema y llevar adelante este MOOC que inauguramos hace muy pocos meses y que hoy ya tiene miles de personas que han seguido el curso y que han terminado el proceso de formación de manera exitosa. Así que creo que en tiempos donde a veces los resultados no son del todo óptimos, tener un resultado de esta naturaleza da cuenta de una institución fuerte, una institución que lleva adelante estos procesos y con la cual confiamos y esperamos seguir trabajando de manera coordinada y de forma cercana. Lo segundo tiene que ver con por qué hablar de este tema, ¿no? Un tema complejo, las economías ilegales, la conflictividad social, no son temas sencillos de abordar, son temas que tienen muchas aristas y ahí yo quiero agradecer en primer lugar a Nicolás por haber aceptado participar de este espacio conjuntamente con la ENAP y porque es un tema en el cual tiene una real preocupación el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nosotros en julio de este año presentamos nuestro informe que se llama el Informe de Desarrollo Humano, Actuar, Confiar y Conectar Caminos, que es el nombre más largo, pero se centró en el tema de la gobernabilidad democrática en nuestro país. Y si bien nuestro país tiene un conjunto de instituciones, ciertamente identificamos algunas debilidades todavía que se deben revertir. El informe que mide año a año el desarrollo humano, es decir, cuánto avanzamos en educación, en salud, en crecimiento económico, da cuenta este año que ha habido unas mejoras. Ciertamente todavía hay mucho por recorrer, pero da cuenta que estamos en una línea de mejoras. Sin embargo, también nos plantea un desafío nuevo. En la literatura y en digamos, en el desarrollo de nuestro país, siempre ha habido una lógica, digamos, asumida. A mayor presencia del Estado, que es un índice que nosotros medimos, índice de densidad del Estado, mayor desarrollo humano. Sin embargo, el informe que analiza ahora los distritos con mayor desarrollo humano, pero menor presencia del Estado, nos revela que está habiendo desarrollo humano aun cuando no hay presencia del Estado. Eso deja varias preguntas abiertas. ¿Cómo así hay mejores condiciones de crecimiento económico, de salud, de educación, sin necesariamente haya mayor presencia del Estado? Probablemente no es una respuesta que podamos dar en este contexto, pero lo dejamos para que sea la reflexión. Probablemente hay otro tipo de economías que están, digamos, generando algunas condiciones que no necesariamente el Estado puede dar. Por eso también nuestro índice, a partir de la siguiente medición, va a contemplar también el tema de seguridad y el tema de género, porque probablemente se estén mejorando condiciones económicas, pero no condiciones de seguridad por estas economías presentes en esos territorios. Por eso, cuando le planteamos a la ENAP y a Servir conversar sobre este tema, inmediatamente tomaron la posta y decidieron convocarlos para poder reflexionar de manera conjunta y hoy esperamos inaugurar una serie de reflexiones en torno a este tema, porque para nosotros el informe de desarrollo humano es una preocupación que nos debe llevar a tener una alerta y sobre todo tomar acción. Entonces les pido que el día de hoy podamos, a través de la presentación que nos va a hacer Nicolás Ceballos, conversar, dialogar, reflexionar en conjunto y por supuesto también los invito a leer el índice de desarrollo humano, el informe de desarrollo humano que hemos elaborado recientemente porque creo que va a ser un insumo para pensar los próximos años en nuestro país y cómo podemos enfrentar estas ilegalidades de manera conjunta. Así que muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por estar esta noche con nosotros. Gracias. Bien, le agradecemos por sus palabras a Daniel Sánchez Velázquez, coordinador de proyectos del PNUD. Y a continuación quiero invitar al presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso Paiva. Lo recibimos a él con un fuerte aplauso.
Estimado Rodrigo Portugal, asesor del señor viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estimada Patricia Rivas, asesora del despacho ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estimado Daniel Sánchez, representante residente adjunto, perdón, coordinador de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el Perú. Estimado Nicolás Ceballos Trigoso, nuestro expositor, fundador y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia. Querida Isabel Flores Arévalo, directora de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. Y también está con nosotros Jorge Luis Maguilla Villón, secretario de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias por estar aquí. Estimados amigos, amigas que nos acompañan el día de hoy, cuando conversamos con PNUD y con la escuela para llevar adelante esta conferencia tan importante, no advertimos que hoy día jugaba Perú-Ecuador. Perú-Uruguay, perdón. ¿Cómo estaremos, digamos, desconectados que ni siquiera recordamos el nombre del oponente? Y la verdad que con este auditorio que tenemos aquí presente, no sé si, bueno, en realidad no lo sé, estoy convencido de que en realidad no es porque no tengamos fe en el Perú, sino porque en realidad la presencia de aquí es, como tú bien has dicho, es un asunto de verdad muy importante para atender, para reflexionar el día de hoy, ¿no? Economías ilegales y su impacto en la gobernabilidad territorial, la conflictividad y los procesos, conflictividad social y los procesos de paz, ¿no? Este encuentro, como muy bien lo ha señalado Daniel, se desarrolla en el marco del curso MOC, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, que es una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Pero también, como se ha señalado, abrir un espacio de reflexión, un espacio que nos invita a pensar y sobre todo a entender esta problemática importante sobre lo que significa lo que existe digamos, en nuestro ámbito, ¿no? Estas economías ilegales y de cómo están efectivamente afectando el desarrollo de los territorios. Y es un espacio en consecuencia también para reflexionar y aprender y conocer en profundidad a partir de lo que seguramente con mucho mayor conocimiento que el que podamos brindarles tanto Daniel y yo, lo hará seguramente Nicolás en esta oportunidad. Y es que en realidad esto para nosotros, y por eso la importancia de haber realizado esta conferencia de la mano con la escuela, porque nos convoca un aspecto, un tema que es de enorme importancia y relevancia para el país, ¿no? Este tema, sabemos todos que las actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala indiscriminada o el contrabando generan no solamente daños económicos, sino también daños ambientales y daños que finalmente impactan en nuestra sociedad, debilita la institucionalidad, alimenta la conflictividad y ciertamente pone en riesgo y pone en serio cuestionamiento la legitimidad del Estado. Es importante, en consecuencia, que tanto los servidores públicos, que somos todos nosotros, como la ciudadanía, las personas que no forman parte de la administración pública, pero también están aquí presentes, comprendamos esta problemática en toda su complejidad, ¿no? Y de esa forma, entendiendo esa complejidad, podemos ser parte de la solución del problema, de cómo prevenir estos conflictos, de cómo fortalecer la confianza social y cómo así poder lograr la construcción de lo que significa el fortalecimiento territorial, que abona en el fortalecimiento del proceso de descentralización en nuestro país. Y con ello lograr territorios sostenibles en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, sobre todo territorios en donde el Estado de Derecho, digamos, sea, digamos, una continua en el ejercicio público y privado. En Servir creemos firmemente que el conocimiento y la capacitación son herramientas poderosas para transformar la gestión pública.
Con este tipo de espacios que estamos lanzando y iniciando el día de hoy, buscamos que nuestros servidores cuenten con aquellas herramientas que son importantes para tomar decisiones y que además la ciudadanía pueda participar activamente en la vigilancia social y en la construcción de una cultura de paz. Así que, a pesar de que estemos de la mano con un partido Perú-Uruguay, les agradezco que estén aquí presentes porque eso nos demuestra que hay interés en este tema y en consecuencia los invito a aprovechar al máximo este espacio que estamos llevando aquí adelante y a sumar sus experiencias y reflexionar sobre todo cómo podemos desde el Estado y la sociedad cerrar estos espacios de ilegalidad y por el contrario empezar a trazar rutas, abrir caminos hacia una gobernabilidad, hacia una gobernanza, mejor dicho, que sea mucho más sólida y que sea transparente y que permita tener, digamos, al motor del Estado, que son los servidores civiles, más fortalecidos para que de la mano con la ciudadanía podamos lograr aquello que finalmente el modelo de servicio civil persigue. Un modelo que busque mejores servidores civiles para lograr mejores servicios públicos, para lograr que el Estado sirva, para que el Estado funcione y logre resultados efectivos a la ciudadanía, generando aquello que es un deber primordial del Estado, que lo demanda la Constitución política: bienestar, bienestar general para todos. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras del presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso Paiva. Y como bien mencionó, el día de hoy tenemos el grato acompañamiento también de Rodrigo Portugal Lavajo, representante de la presidencia del Consejo de Ministros, a quien invito también que nos brinde unas palabras. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para él también. Él viene en representación del presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, agradecer a Guillermo por la invitación, agradecer justo al representante de PNUD, a la directora del ENAP, a nuestro expositor, sumarme a las palabras, agradecer por su presencia de parte de la presidencia del Consejo de Ministros, traerle el saludo de nuestro premier, Eduardo Arana, de nuestro viceministro Francisco Gavidia, y en el cual consideramos como un tema fundamental el tratamiento de lo que es economías ilegales y su impacto en la gobernabilidad territorial, la conflictividad social y procesos de paz, en el cual el término de impacto sí consideramos como análisis a una apertura, como se mencionó antes, de reflexión, nosotros como servidores públicos para una mejor gobernanza. Sin más que decirles, agradecerles, hay que gozar de estos conocimientos y felicitar nuevamente a lo que es a Servir y a ENAP por todo este esfuerzo sumado a lo de PNUD y agradecer por el tiempo del valioso expositor. Vamos a escucharlo con bastante atención. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Portugal. Y antes de iniciar esta conferencia esperada por todos, quiero invitar a la mesa de honor que pueda ponerse de pie, por favor, aquí adelante. Por favor, doctor, si puede acompañarnos en la fotografía también, en esta foto, que luego van a poder ver en nuestras redes sociales, que enmarca el inicio de esta conferencia de economías ilegales y su impacto en la gobernabilidad territorial y conflictividad. También, por favor, quiero invitar, también está con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos, el doctor Jorge Luis Maguiña Villón, secretario de la Secretaría de Gestión Social. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ellos nos acompañan en esta noche en la que se aborda un tema sumamente importante: economías ilegales y su impacto en la gobernabilidad territorial, la conflictividad social y los procesos de paz. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestras autoridades que nos han acompañado esta noche para poder iniciar ahora sí. Los invitamos que puedan tomar asiento aquí en primera fila. Muchísimas gracias. Ahora sí, quiero dejar con ustedes a Nicolás Ceballos Trigoso, director de Asuntos Públicos. Adelante, por favor. Muy buenas noches con todos y todas. Espero que se encuentren. Eso,
Abajo. Que se encuentren bien, ¿se me escucha aquí? ¿Bajo? ¿Lo saco? Mejor. Porque además me va a tocar competir con el partido, por favor. Vamos a elegir un delegado que nos diga cómo va el marcador de rato en rato, para que no salten de golpe como metan un gol o Uruguay o Perú, porque si no yo me pongo un poco nervioso también, ¿sí? Lamento decirles que así como con el partido y el fútbol, en este caso tampoco no hay muy buenas noticias. Estamos también con una discusión lamentablemente no muy agradable en términos de lo que estamos viviendo. Y creo que también por eso este auditorio tan lleno y tan interesado en esto, ¿no? Me anima mucho, y creo que siguiendo un poco lo que se comentaba hace unos momentos, que a pesar de estar jugando, estemos aquí sentados porque quede claro que hay servidores públicos que tienen clara la prioridad del país en este momento, ¿no? Y la inseguridad, sin duda alguna, es un asunto que no es nada menor. Me toca hablar de la economía ilegal, me toca hablar de un factor que está generando bastante complicación en nuestro país. Déjame ver si puedo hacer esto. Y me toca iniciar con algunos elementos de tendencias regionales. Mi intención de esta conversación con ustedes ahora es poder plantear algunos elementos analíticos para poder comprender a qué nos estamos enfrentando. Pero eso solamente es posible cuando entendemos un poco el panorama en el cual nos encontramos, ¿no? Hay que tener en consideración que no es un problema solamente peruano. Eso es importante tenerlo en perspectiva. Es todo el mundo el que está en este momento en una seria tensión en torno a transformaciones, cambios políticos, y dentro de ese escenario, el elemento de economía ilegal y mercado ilegal y crimen organizado tiene un rol bastante relevante, bastante crítico. La tensión no es peruana, no es regional, es global. Entonces, a veces sobreperonizamos los problemas, pero hagamos un poquito más la perspectiva y veamos que de verdad el mundo está viviendo un momento de tensión. Tenemos dos guerras encima, tenemos un montón de problemas severos, y eso nos lleva a que en este momento América Latina concentre el 36% de los homicidios a nivel global. En América Latina vive el 9% de la población del mundo y tiene concentrado actualmente aquí el 34% de los homicidios a nivel global. La mitad de esos homicidios están asociados a crimen organizado. Estamos hablando de que el principal driver, el principal activador de la violencia letal en nuestro país, en la región, es el actor criminal organizado. Es un asunto menor y que tiene una vinculación clara y cercana con las economías ilegales. Lamentablemente, en 22 de 35 países de la región, el crimen organizado ha mostrado tendencias incrementales, ha crecido en muchos países. Vamos a ver un poco más de esos detalles. Al Perú en esto le va mejor que en el fútbol. Estamos en el puesto número 10, no debería ser tampoco motivo de alegría, pero estamos lamentablemente en una posición, además, esa posición, ¿no? Al punto que países como El Salvador, que aparecían como países muy complicados, terminan teniendo tendencias muy favorables en estos momentos. Pero no solamente hay que ver el asunto de la violencia como violencia en particular, sino los efectos que puede tener también sobre el resto de actividades. ¿Se acuerdan de las propias asociaciones de bodegueros? El año pasado cerraron 2.600 bodegas con secuencia de extorsión. No es nada menor, es una cifra importante. Encontramos además que la mitad del oro que exportamos no tiene una explicación clara. No sabemos de dónde viene ese oro, no sabemos, entre comillas, sabemos que es ilegal, ¿sí? Pero no sabemos, no tiene una explicación formal. Y ocurre en este momento que producimos tanta cocaína como la producíamos hace 3 décadas, hace 30 años. Tenemos una capacidad de producción de cocaína igual de amplia, igual de tensa, igual de activa, como hace 3 décadas. Hay una brecha importante que pensar. Entonces estamos nosotros en el medio de un contexto complejo en torno de la actividad criminal, donde la economía ilegal aparece como el principal factor, en tanto que genera mucho recurso y dinero para que eso funcione y eso se active. Pero para poder entrar en esto hay que ver algunos detalles específicos de cómo ha ido creciendo el problema. Les mostraba un poco el ranking latinoamericano del crimen organizado. Es un dato que produce la Iniciativa Global de Crimen Organizado que nosotros integramos. El Perú está, como les mencionaba a ustedes, en el puesto 10, superado por Colombia, México, Paraguay, Ecuador, Honduras, Panamá, Brasil, Venezuela y Guatemala. Y lamentablemente con una posición creciente, ¿no? Con 0. No sé cuántos con la posibilidad de crecer. Pero lo importante aquí es entender que la mayor cantidad de los países de la región han crecido. Ha crecido la presencia del crimen organizado en sus localidades. Y esto está asociado principalmente a los mercados ilegales. Actividades como la cocaína, actividades como el cannabis,
Actividades como la minería, el tráfico de personas, el contrabando, son actividades que están movilizando con mucha dinámica y mucha fuerza la presencia de redes criminales en la región en particular. No solamente en Perú, ojo, sino en la región en particular. Eso hace que tengamos un problema serio porque hay una actividad económica muy profunda que moviliza ese tipo de dinámicas locales. Pero para poder abarcar esta discusión, requerimos dar un par de pasos para atrás y definir algunos conceptos que nos van a permitir darle orden al debate y el intercambio, para no quedarnos solamente en el dato, sino entender cómo se conectan los datos para ver a qué estamos realmente enfrentándonos, ¿no? Me importa empezar la discusión con algunos conceptos, pero el concepto principal en esto está disponible para ustedes en línea, en un enlace, así que yo veo que están tomando una foto. Tomen la foto si quieren, me ponen a mí en la fotito y me etiquetan en Facebook. Pero está disponible para ustedes para que lo vean, descarguen si gustan, así para que no se preocupen por ello. No me etiqueten, es una broma. Lo importante en esta mirada es entender un asunto de fondo. Estamos hablando de crímenes con fines económicos. Son negocios. ¿Hay poder? Sí. ¿Hay debates morales al respecto? Sin duda alguna. ¿Hay elementos legales de por medio? También. Pero el trasfondo final de estas actividades y de este problema es el dinero, es la plata, es la economía. La racionalidad económica es la parte principal y esencial en este debate. Y ese es un elemento que no hay que perder de vista porque el control de ese fenómeno hay que pensarlo en términos de racionalidad económica también. Es otra mirada, una mirada muy particular, ¿sí? Entonces hablamos de, efectivamente, conceptos como economías ilegales, entendidas como sistemas de producción, de comercio, distribución de consumos de bienes que violan la ley, ¿sí? Hablamos de cómo fluye la economía ilegal, cómo fluye el dinero en torno a determinadas actividades. Pero esa economía ilegal está vinculada específicamente a mercados ilegales, a transacciones, compras y ventas. ¿Por qué es importante esa diferencia entre economía y mercado? Porque la lógica de mercado implica que hay una generación de valor entre actores. Yo te doy cocaína y tú me das plata. Ganamos ambos. Y eso lo hace complejo. Porque no es que yo te doy cocaína y tú te quedas con cocaína y no me das plata. No es que yo pierda, tú ganes. Ese intercambio implica que ambos tenemos ganas, voluntad, deseo de estar en ese circuito. Entonces, cuando el enfoque de mercado se incorpora a este debate, se hace más difícil porque se genera valor. Lógica básica de mercado. El intercambio genera valor. Y ese valor genera a su vez un circuito económico complejo que deriva en una economía. Entonces, lo difícil en estas lógicas es justamente esa combinación entre mercados y economías. Hay otros elementos más asociados a esto, sí, el crimen predatorio, la extorsión, que implica no generar valor, no intercambio, sino extraer valor, robar, extorsionar, quitar, depredar, como el concepto lo dice, pero finalmente esto también implica un circuito de dinero. Mucho dinero, producto de extorsión, también se lava, también circula, también se va a empresas fachadas, también genera un circuito económico complejo. Y mucho de eso se sostiene, vamos a ver más adelante, sobre un factor crítico en nuestro país que es la informalidad. Vamos a entrar a ver esa discusión. El crimen organizado en esta figura tiene un rol particular, específico, pero el crimen organizado es una forma en la que se entiende cómo se organizan los actores para cumplir determinadas acciones criminales. No todo esto es crimen organizado. Muchos son redes, muchos son estructuras, muchos son aparatos mucho más flexibles. Y lo difícil en este fenómeno, como vamos a verlo más adelante, es que no todo es el Tren de Aragua. De hecho, la mayor parte no lo es. No todo es el primer comando de la capital. De hecho, la mayor parte no lo es. ¿Sí? Lo que estamos viviendo, y vamos a ver un poco de eso, es una enorme presencia y dispersión de redes de actores fragmentados, atomizados, pequeños, que son parte de un sistema económico muy complejo vinculado a una matriz eminentemente ilegal. ¿Sí? Entonces me importa mucho que estos elementos estén claros en esta base. Estamos en un curso, así que hay que leer conceptos, lo siento. Les toca a ustedes leerlas porque van a ayudarnos a entender un poco mejor a lo que nos estamos enfrentando. Esto sirve, además, para comprender un segundo aporte en esta discusión, que es un marco analítico. Nosotros proponemos entrar a este debate no desde el elemento estructural solamente, sino del elemento oportunidad. Una actividad delictiva te propone la teoría de las oportunidades delictivas. Un delito en particular ocurre cuando en determinado lugar, en determinado momento, confluyen tres factores. Un actor motivado, alguien que quiere delinquir, un objetivo alcanzable, algo que se puede
obtener ilegalmente, conseguir ilegalmente, y vigilancia ineficaz. En síntesis, si yo soy un ladrón que se quiere robar ese teléfono, está disponible, lo que voy a hacer es entrar al espacio, ver si no hay vigilancia, y si no hay vigilancia, me lo llevo. Obviamente, acá hay un montón de gente, no me van a dejar que lo haga. Hay vigilancia, hay gente presente. Hice esta broma ayer en Arequipa, en una sala con jueces, fiscales y policías, y todos me miran con cara de, no te lo vas a robar, ¿no? No me lo robé, felizmente. Pero si ustedes se van, y yo estoy aquí, y el teléfono está disponible, confluyen otros elementos. Nadie me vigila, yo tengo ganas de robar, y el objetivo está disponible. Esto se traslada al debate que vamos a tener ahora, porque nos invita a analizar cómo en el territorio y en el tiempo confluyen actores motivados, objetivos alcanzables y vigilancia ineficaz. Eso nos va a ayudar a entender, superando los aspectos estructurales, que no son menores y no son inútiles. Ojo, no, con esto no quiero descartarlos, no quiero descartar que la inequidad, que otros elementos puedan ayudar a explicar el fenómeno. Pero concretamente lo que la teoría te propone es entender que la conducta delictiva, el hecho delictivo existe cuando esos elementos confluyen. Que este elemento dependa de factores como pobreza, inequidad y demás temas, de acuerdo. Pero el gatillante inmediato, el factor causal directo, es que esto ocurrió y confluyó en el tiempo y en el espacio. Elemento clave. Entonces, para esa mirada, entramos un poco a analizar cómo se están configurando los factores de oportunidad delictiva asociados a economías ilegales. ¿Y por qué no solamente el Perú, sino la región es un espacio de oportunidad para determinadas economías ilegales? Y aquí hago una pausa. Rompamos la mirada, rompamos la idea de que el Perú es un paraíso para el crimen organizado. ¿Sí? En todo el mundo existe crimen organizado. En todos los países del mundo. Vinculados a otras actividades delictivas. La Ndrangheta es italiana. La camorra es italiana. La mafia albanesa, son albaneses. Mafia china, mafia japonesa, de todo, en todos los países del mundo hay estructuras criminales organizadas. Otra cosa es cómo se configuran en nuestros países y a qué cosas se vinculan. España tiene un problema serio de narcotráfico y de narcolanchas que llevan cocaína de África a la península ibérica. En Países Bajos, en Holanda, el crimen organizado le ha puesto una bomba a la realeza, cosa que nunca ocurrió, la macromafia. Entonces, rompamos esa idea. Cuando venga alguien a decirles, América Latina, el Perú es un lugar de donde el crimen organizado, no, en todo el mundo existe crimen organizado. Aquí se configura particularmente. La pregunta aquí es, no vamos a ver cuáles son los factores de oportunidad para el crimen organizado en general, sino para que el que se configura aquí y ahora en el país. Y eso está muy asociado a una cosa que estructuralmente es bien comprensible, a la producción de materias primas. O curiosidad, nuestro país es un país productor de materias primas en casi todos los campos. Agroindustria, textiles. Somos productores de materia prima para casi todo. Minería. Entonces, no debería sorprendernos que en las economías ilegales, mercados ilegales de escala global, también lo seamos. ¿Por qué? La estructura es semejante. Elementos importantes para entender el objetivo alcanzable. 3 cosas puntuales. Ningún mercado existe si no hay demanda. La oferta no se crea de la nada. Alguien tiene que consumir lo que tú vendes y lo que tú produces. Y objetivamente, la cocaína peruana, a pesar de alcanzar niveles de pureza altísimos, no se consume en Perú. Se consume en Europa, se consume en Estados Unidos y se consume mucho en Brasil, pero no en Perú. La prevalencia de consumo de drogas es bajísima, a pesar de que es buenísima, según la investigación. ¿Sí? Investigación he dicho. ¿Sí? Entonces, tenemos ese factor importante que mirar. ¿Sí? He quedado malísimo con mi chiste, ¿no? Pero bueno, son las 7 de la noche y acá estoy despierto. ¿Qué nos dicen los datos de Naciones Unidas? Nos dicen que en el año 2022, perdón un segundo, el año 2002, perdón, teníamos 14 millones de consumidores de cocaína en el mundo. 14 millones. El año 2022 tenemos 23 millones de consumidores. 7 a 8 millones más de consumidores. Hay más demanda. Europa pensó en algún momento de hecho, el sistema antidrogas global pensó en algún momento que las drogas sintéticas se iban a comer las drogas
las drogas de producción, como la cocaína o el cannabis. No ocurrió nunca, porque era muy difícil de producir. ¿Por qué? Porque el sistema de control europeo de producción de sintéticos es muy eficiente y controló, digamos, un poco esa expansión. La cocaína siguió entrando al mercado con mucha facilidad. ¿Sí? Entonces, el consumo se expandió en 10 años. No lo paró, 20 años, perdón, no lo paró ni en la pandemia. En la pandemia se acumuló mucho, pero se vendió nuevamente. Y estamos produciendo, nosotros como región, mucha más cocaína que nunca. Perú y Colombia. Segundo factor de oportunidad, el oro. Esto está en enero de este año. Son más o menos $3.000 por onza. Hoy la noticia era que estaba $3.600 por onza. Yo no sé qué hacen aquí y no están poniendo una mina. Es el momento más provechoso para la minería aurífera y para el cobre también. Entonces es ampliamente rentable el oro a nivel global. ¿Qué pasa? Tenemos varios conflictos globales. Los países en momentos de recesión ahorran en oro. Entonces el globo compra oro. ¿Dónde se produce el oro? En la Amazonía y los Andes. Sobre todo en la Amazonía. Mucho. Entonces lo que vivimos es lo que se llama una fiebre del oro. Fiebre del oro que ha ocurrido ya en otros países y en otros momentos. Y que lamentablemente solo se acaba cuando ocurre ¿qué cosa? Cuando se acaba el oro. Cuando se acaba el oro. Eso es un asunto a discutir, porque con esos precios es difícil. Tercer factor de oportunidad relevante. Estos están más vinculados a los mercados ilegales más crecientes en la región, en el país, perdón. En la región también, de hecho. El tercer oportunidad es el tema de la economía informal. 7 de cada 10 peruanos trabaja y vive en la informalidad. El problema con la informalidad es que implica un enorme flujo y acumulación de capital sin control y sin vigilancia. El dueño del chifa, que termina la jornada y le paga a sus trabajadores, completa en efectivo, puesto en la mesa. Asalto, 8 de la noche, al momento de pagar la jornada. Evidente, plata está ahí disponible. Las billeteras digitales, ya no voy a decir marcas, la vez pasada dije 2 marcas y me llamaron por teléfono, no digas mi marca. Son flujos de economía, de dinero informal, de mucho dinero informal. Yo tengo apenas $50 en mi Yape, pero hay gente que tiene miles de soles en el de su inante, ¿no? ¿Cómo pueden guardar la plata en el Yape? Pero en fin, dije la marca, ustedes van a llamar. Pero se mueve mucho dinero informal, fluye mucho dinero informal sin control y sin vigilancia. Noticia muy recurrente en los medios. Señora que vende jugos en la esquina, que tenía una persona en su casa viviendo en pensión, la persona le roba 70.000 soles. Voy a vender jugos porque es súper rentable el negocio. O sea, el ángulo de la noticia también es cómo esa señora consiguió tener 70.000 soles en su casa. Producto de un trabajo informal, legítimo, bueno, informal, pero trabajo finalmente, ¿no? El problema es que esa plata no se explica, pues, porque después cuando vas a denunciar ese robo, esa extorsión, ese asalto, y ahí esa plata ¿de dónde vino, Nicolás? Dime. En el año 2000, antes de la pandemia, cambiaron la norma UIF para que controle a las cooperativas. En el Brain cerraron todas las cooperativas cerraron, de ahorros. No hubo una sola denuncia. Porque si tú denunciabas, la cooperativa, Pececitos del Brain se ha llevado mi plata, lo que te iba a preguntar la policía era, ¿y de dónde era esa plata? Todos en silencio, no dijeron nada. ¿Sí? Eso es un enorme espacio de oportunidad para el crimen predatorio. Entonces tenemos aquí 3 actividades ampliamente rentables para mercados ilegales, crimen predatorio y crimen organizado. Mucha demanda de cocaína global y además con Brasil consumiendo muchísimo a la vuelta de la esquina. El oro en precios astronómicos y la informalidad como un espacio de oportunidad maravilloso para el extorsionador, porque la plata está ahí sin control. Objetivo alcanzable es alta rentabilidad de estas actividades. Elemento 1 del triángulo queda claro. Elemento 2 del triángulo, actores motivados. Entendamos cómo funcionan esos actores. Tenemos en la mente, y lo decía yo hace unos momentos, que estamos frente a grandes estructuras criminales globales. Que es cierto, existen, no son menores y tienen un rol relevante.
pero detrás de ellas lo que existe es un sistema muy complejo de producción e intercambios de transacciones. El soporte de actividades de estos mercados son cadenas de suministro fragmentarias atomizadas, muy pequeñas, muy chiquitas, muy dispersas, que han aprendido una cosa: ser demasiado grande es peligroso. Pero lo mismo aprendió Nike. Igual funciona Amazon, igual funciona Adidas. Cualquier corporación del mundo entendió que es más barato producir en Taiwán y vender en Nueva York, y no tener una sede en Taiwán, sino comprarle a los taiwaneses lotes de producción. Porque si se cae uno, quedan 35 que te pueden vender. El narcotráfico aprendió lo mismo. La minería ilegal lo sabe, la tala de madera lo sabe también, y se soporta sobre sistemas fragmentarios, donde actores que controlan solo partes de la actividad. Ese es un modelo que hicimos a partir de esta cadena. Esta cadena está hecha para que no la entiendan, lo siento, pero la pueden descargar, y les dije. ¿Sí? Está de actividades, aquí están las actividades y los actores involucrados en la actividad, y lo que ocurre es esto. Casi ningún circuito es un circuito vertical articulado. Todos son circuitos así de complejos, donde un actor le vende a varios o le compra a muchos. Porque si le falla un proveedor, le quedan otros 7, otros 9, otros 10, hasta que llegue el stock del pedido que le ha llegado. Viene un broker europeo, te dice: Nicolás, quiero que una tonelada de cocaína puesta en el puerto. Bacán. Él no se va a comprar una tonelada de cocaína. Va a encargarle a varios pedazos. Porque si varios de ahí uno le falla, le quedan otros que le pueden cumplir. Y puede cumplir con el encargo final. ¿Sí? Si yo le encargo todo a Daniel y Daniel me falla, perdí el negocio. Entonces le encargo a 3, 4 personas para que, bueno, para economía del riesgo, lógica de diversificación del riesgo, economía básica en ese tipo de cuestiones. ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos son actores que fluyen entre sí. El gran problema con esto es que es muy difícil de detectar y muy difícil de articular. Esto está por acá, creo, ¿no? Entonces, lo que termina ocurriendo son sistemas así, acéfalos, descentralizados, con jerarquías difusas, sin jefes claros, con conexiones no basadas en lealtades, sino en contratos. Olvídense del patrón del mal, olvídense de los Corleone, olvídense del gran líder de la mafia, organización que controla toda la cadena vertical. El narcotraficante es un tipo que tiene en su teléfono un número que es el que le vende insumos químicos y el que le vende cocaína. Punto. Y vive su trabajo en función de ese contacto. Y no se vincula con él a partir de una ceremonia muy espiritual de compartir sangre y demás. No, lo contrata. Véndeme, te compro, te vendo, chao. Bueno, se acabó. Entonces tenemos miles de transacciones específicas en torno a esto, a esto. Y lo que termina ocurriendo es que nadie conoce a nadie. Yo conozco al inmediato, pues, al inmediato. Yo conozco al que me compra la hoja de coca. Y se acabó. Yo sé que eso termina en la nariz de un norteamericano, pero no conozco quién la vende allá. Y no me importa. A mí me importa vendérsela al que compra hoja de coca. Se acabó. El sistema sí se hace muy difícil de perseguir, porque no hay una estructura seria y articulada. Y lo que termina ocurriendo son justamente muchas formas de interacción local. Las organizaciones criminales tienen tensiones de asociaciones, tienen conexiones transaccionales, tienen nuevos núcleos. Hay operaciones que funcionan a partir de una cosa tan inteligente y sencilla como franquicias, usos de marca. El grupo que controla una manzana en Lince de trata de personas y explotación sexual se llama los malditos de servir, asociados al Tren de Aragua. Perdónenme, ya todos acá están etiquetados. ¿Sí? Puede ser que no conozcan a nadie del Tren de Aragua, pero usan la marca. Y para usar la marca, le pagan una parte. A cambio, Tren de Aragua les dice: oye, usa mi marca, pero matricúlate. El monstruo está en la casa del PCC. Es lo que se denomina un pececito. ¿Qué son los pececitos? Facciones, organizaciones locales que les prestan servicios al primer comando de la capital en temas puntuales concretos. ¿Pertenecen al PCC? No. Son contratistas. Son servicios para ellos. Entonces el sistema está plagado de ese tipo de estructuras, que son básicamente inmediatas, fragmentarias y pequeñas, que dan contacto.
Con esto no quiero decir que no exista lo otro, ojo, ¿ah? Sí existe el Naragua, sí existe el Gobierno Camino de la Capital, pero su rol en términos de articulación logística es otro. No tienen el control absoluto de la cadena. Controlan el pivote comercial con otros espacios. ¿Sí? Eso es relevante tenerlo en perspectiva. Entonces, lo que termina ocurriendo es este tipo de conexiones. Estructuras criminales, transnacionales, subregionales y bandas que prestan servicios a las subregionales, tradicionales también soportan sobre ellos, pero estas no tienen capacidad de control absoluto del resto del circuito. Entonces, cuando dicen, sí, hay presencia del primer canal de la capital en Loreto, sí, lo hay, pero el dominio del territorio no es suyo, porque ellos no pueden operar tan fácilmente sin el operador local. Le compran a alguien en el territorio, contratan a alguien en el territorio, lo coaccionan y lo manejan también, posiblemente, pero el vínculo con ellos no es de te sumo mi planilla. Haga una pausa. En este momento en el mundo, ninguna empresa, ni legal ni formal, se atrevería a tener control absoluto de las cadenas de suministro de ningún producto. Todas tercerizan, todas subcontratan, todas fragmentan. Legales, informales, ilegales. Porque el mercado global requiere ese nivel de adaptabilidad y en este caso es mucho más notorio. Con los mercados ilegales ocurre lo mismo. Mercados ilegales, estos predatorios y estos conexos. Entonces tienes acá una simbiosis entre estructuras fragmentarias y distintas, vinculadas de forma aleatoria, pero también contractual, y mercados que dialogan entre sí. Predatorio, la dinamita que se trafica en patas termina siendo usada por el extorsionador en la libertad para presionar a su competencia. Hay un espacio de confluencia y diálogo entre actividades delictivas en la zona. Les dije que no tenía buenas noticias, estaba peor que el partido esto. Entonces tenemos un poco la mirada de actores y objetivos. Tres elementos. La vigilancia. Vuelvo a un diagrama parecido al anterior. Esto que ustedes ven aquí, esas 5 cosas que ven aquí, son casos judicializados. Son 4 casos ya en carpeta, ya sentenciados, de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. ¿Sí? Permíteme que los maree un poquito. Recuerden este diagrama. ¿Sí? Este diagrama es el que modela la realidad. Esto es lo que detecta el sistema. Fragmentos muy pequeños del sistema completo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía y la Policía, el Ministerio Público, tienen capacidad y diseño para pensar en esto. No porque sean malos por sí mismos, sino porque están pensados en detectar estructuras de 3 o más personas, estables en el tiempo, que se organizan para y demás cosas. Y tienen que demostrarle al juez que eso existe, que esos 3 miserables de la columna número 1 se juntaron en el tiempo permanentemente con el acuerdo de distribuir tareas para cumplir con la labor de narcotráfico. Entonces, el sistema de detección de esto tiene una capacidad por diseño muy acotada de persecución de todo el entramado de economía y mercado ilegal. Entonces, la vigilancia es por diseño limitada, por diseño ineficaz, no porque sean malos necesariamente. A eso es una discusión distinta. Distinta. El derecho penal siempre es una campana que se concentra en una parte del fenómeno, pero no puede cubrirlo todo. Sería inmanejable. Coge lo que considera más relevante. Entonces, fragmentos pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Si este A3 ve que este AN1 ha sido detenido, aquí, perdón, lo que va a hacer es venderle al otro. Listo. Y el sistema sigue, funciona, sigue activando. ¿Sí? Esto es un diagrama, todo también está en literatura, todo está fundamentado en literatura, pues también podemos ponerlo a disposición en la biblioteca, vamos a mandarles todos los artículos para que lo descarguen de ahí. Hemos quedado enamorados, además la biblioteca está buenísima. ¿Qué termina ocurriendo? Que mucho del control, además de tener limitaciones en términos de capacidad penal, es performativo, es documental. Para yo pasar pies cúbicos de madera, tengo que presentarle al controlador, ¿qué cosa? Papeles. Papeles. Y el controlador tiene al frente suyo un camión con 20 pies cúbicos de madera, con guías de remisión y papeles, y con cero capacidad de ver si de verdad son reales, y si de verdad esa madera es de la zona de donde dijo que vengo. Ven.
Una hora, algunos han trabajado en la Amazonía, en la selva, ¿saben cuánto cuesta una hora de lancha? O moverse en bote 10 horas al monte para ver si el campamento de verdad mandó la madera. Es imposible, es muy difícil. Entonces, el puesto de vigilancia y control en la carretera, en la Amazonía, en la Federico Basadre, parado ahí, que pasa un camión y viene el camionero, le entrega el papel, le dice, ya papá, estoy apurado. Y tiene además 2, 3, 5, 7, 8 camiones. ¿Qué puede hacer? No siempre por corrupción, no siempre por corrupción, sino porque el papel cumple el papel, sí, pam, 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 listo, gracias, pum, pasa. Entonces tenemos un problema serio de performatividad y posibilidad de control de un fenómeno que tiene una enorme capacidad productiva y un poco capacidad de control en función de regímenes básicamente administrativos. Si en este momento quieren irse a verse el partido, vayan. Se suman a esto varios elementos más. Tenemos serias capacidades operativas de control. Vuelvo al ejemplo de la Amazonía. La frontera amazónica es inmanejable. Hicimos un trabajo hace muy poco, estamos haciendo de hecho esa investigación sobre telecomunicaciones en sistemas de seguridad y vigilancia. Actualmente, 1 de cada 17 puestos de vigilancia en frontera tiene radio. 1 de cada 17 se comunican por teléfono en la frontera. Si pasa un camión con contrabando o con material, ¿cómo se comunican para pedir apoyo? Oye, está yendo un camión con... No pueden, porque no hay radio. Segundo, hay límites en las competencias. Hay unas restricciones serias, hay una pugna lamentablemente seria entre policía y fiscalía de quién se dedica a qué cosa. Es bien complejo en el escenario de trabajo. Tercero, hay una complejidad también en temas de definiciones jurídicas. Y aquí el asunto del REINFO cumple un papel crítico, porque es, y me permito decirlo con total certeza, para muchos ilegales patente de corso. Quienes hemos trabajado en zonas de minería ilegal, sabemos que esta zona corresponde a mi concesión formal, legal, pero yo produzco al frente. Y todo lo que produzco aquí lo llevo acá. Y de pronto una zona que tiene capacidad de producir 10, viene produciendo 100 hace 4 años. Pero volvemos al operativo. ¿Quién va a ir a vigilar eso al monte? Nadie. Es imposible llegar al monte a vigilar eso. Es bien complicado, es muy caro, es muy difícil. Y si además le sumas a eso elementos administrativos, perdón, es caro. Y es caro y no te garantiza la trazabilidad tampoco. El satélite no tiene capacidad de ver en tiempo real hasta donde yo recuerdo. Trabajamos nosotros mucho con el satélite en monitoreo de cocaína, de hoja de coca. Muy bueno, muy interesante. Además, a nivel submétrico, tiene capacidades, además no voy a detenerme en eso, pero no tiene imágenes en tiempo real. Y eso no puede ser seguimiento. Cuarto elemento, que también es clave, permeabilidad del Estado a intereses criminales. Hay mucho dinero. Vamos a ver un poco también de eso más adelante. Hay mucho dinero producido por esas economías. Pero ya hemos cerrado el triángulo. Hemos visto que tenemos un objetivo muy rentable. Cocaína, oro, informalidad son objetivos muy rentables. Tenemos actores muy fragmentarios y la vigilancia es cada vez menos eficaz, cada vez menos posible. No solamente en Perú, en 20, 35 países de la región, esto ha retrocedido. Se ha puesto la cosa más oscura, más complicada. ¿Qué es lo que ha retrocedido? Básicamente, caramba, esto por acá. Toda nuestra capacidad desde el propio Estado de poder perseguir efectivamente las actividades delictivas, actividades criminales. Hay mucha precariedad en los sistemas de vigilancia y de control, lamentablemente. Subsisten algunos asuntos de regulación que ayudan a que no sea tan complicado, pero la capacidad de vigilancia sí es la que se ha reducido sustantivamente. Entonces hemos entrado a hablar un poco sobre los conceptos, las tendencias y la explicación que les proponemos para que entendamos cómo se configura el problema. ¿Sí? ¿Sí? Entendemos cómo es el actor motivado, el objetivo y demás temas. Nos quedan unos minutos más, vamos a seguir avanzando con esa conversación. Ahora ya, ¿esto cómo se construye en la localidad, en el terreno? Lo que ha pasado en ese tiempo es una transformación progresiva del crimen organizado y algunos tipos de estructuras criminales. La pandemia es una fecha de corte analítico.
¿sí? No es que a partir de ahí cambió todo radicalmente, sino que la pandemia sirve para ver cómo era antes y cómo era después como un corte analítico. Tenemos delitos muy frecuentes: hurtos, robos, asaltos, extorsiones, secuestros, tráfico de tierras, de drogas, minería, trata de personas. Hasta antes de la pandemia era identificable y era claro que la delincuencia común se encargaba de asaltos para atrás. El crimen organizado, las organizaciones criminales se dedicaban a extorsiones en adelante. Han emergido dos fenómenos importantes. Fenómeno número uno, las bandas, que son estructuras mucho más pequeñas, mucho más episódicas, mucho más fragmentarias, mucho más chiquitas, que lo que han hecho es, entre comillas, democratizar muchos delitos que se cometían antes solamente a través de organizaciones criminales. La extorsión era a una empresa grande, ahora es al bodeguero, a cualquiera. Todos aquí, si no hemos recibido, conocemos a alguien que ha recibido un mensaje que dice, págame, ¿cierto? Todos. Si no nos ha pasado, a alguien conocemos que le ha pasado, a todos, ¿sí? Puede que no pase nada, pero usan lo que se llama el escopetazo. Lanzan a cualquiera, a todos, a ver quién cae, quién pesca, ¿cierto? Pero lo que pasa pues es que efectivamente es muy sencillo, porque lo haces desde un call center en un edificio. Montas 100 teléfonos que manden miles de mensajes, a ver qué sale. Y eso es bastante rentable. Pero lo que ha pasado es que han emergido estas bandas criminales que se dedican a actividades un poco más menudas, pero muchas muy dispersas. Lo segundo que ocurrió también es la emergencia y visibilidad más clara de las organizaciones criminales transnacionales. Ahí sí entran Tren de Aragua, Choneros, Lobos, Primero Comando de la Capital, pero como pivotes regionales con los mercados globales, ¿sí? Son los que articulan los negocios y redes criminales locales con los mercados del mundo. Tienen presencia, acción, son peligrosos, totalmente peligrosos. No les quito ningún punto de atención, pero no operan como pensamos o como nos dicen que operan. Si no fuese por la base local, no podrían hacer mucho. ¿Por qué? No es un negocio y porque además han entendido que es peligroso. Mejor contrato a un peruano. Que tengan empleo. ¿Sí? Perdón. Es la hora. Entonces, ¿qué termina ocurriendo en el contexto territorial? Termina ocurriendo la confluencia de por lo menos cuatro niveles de delitos. Uno se queda pensando solamente en la actividad principal, que genere beneficio económico. Pero hay una segunda capa de actividades delictivas que son las que ayudan a que eso sea posible. Y una tercera capa de actividades delictivas que ayudan a que lo que se produzca se pueda utilizar efectivamente. Y además una cuarta capa de delitos que no son necesariamente delitos necesarios para que la conducta exista, pero que siempre aparecen a la par de ellos, epifenómenos. Ejemplo, minería ilegal. ¿Nos están sacando? ¿Nos están botando? ¿A qué hora cierran, disculpe? Este, perdón. Este, sí, perdón. Un poquito para animar la prender la noche. Ya, perfecto, no, está bien, te agradezco mucho. Estaba preocupado. ¿Quién va a pagar la cuenta? Porque... Actividad principal, minería ilegal, ¿sí? Quedémonos con esa mirada. Para que la minería ilegal exista, requerimos otras conductas: invasiones, bloqueos, asaltos, sicariato, ataques armados, ¿sí? No es que el minero ilegal llega de la nada y ya puede depredar. Tiene que invadir, tiene que asaltar, tiene que extorsionar, tiene que hacer presión para que eso sea posible. Pero además tiene otras actividades que permiten que puedan trabajar: lavado de activos, tráfico de insumos, corrupción. El mercurio no llega, alguien lo tiene que llevar, alguien lo vende. Pero además aparecen otros fenómenos que no son necesariamente causales, pero vienen aparejados: trata de personas, presión laboral, daño ambiental. No hacemos el comentario: ningún minero ilegal se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a contaminar. No, hoy voy a sacar oro. En el camino contamino, no me importa. Pero mi objetivo no es contaminar, sino es sacar mineral. Entonces, un epifenómeno viene de la mano de la minería ilegal, sin duda alguna, pero no es necesariamente conexión, no hay una conexión, digamos, directa. No sé si me dejo entender. Cuando nosotros hicimos ese ejercicio, lo hicimos para ver minería ilegal, y lo que encontramos es que en torno a la minería ilegal aparecen por lo menos otros 52 delitos más. Por lo menos otros 12 tipos penales más, que vienen en la estela del cometa minería ilegal. Entonces, arrastra un montón de cosas más para poder funcionar, porque requiere servicios, actividades y demás, todo demás para que puedan trabajar. Esto es complejo, pues, porque esto termina siendo que en el territorio donde ustedes trabajan y están, no solamente hay mineros ilegales,
Hay traficantes, invasores, extorsionadores, abogados, contadores que trabajan. Yo soy abogado y criminólogo, así que, y administradores, comunicadores, muchos, que terminan dando servicios a eso. Transportistas, bodegueros, farmacias, y sigo. Entonces, la economía ilegal se constituye en función de no la minería ilegal solamente, es la actividad matriz que arrastra todo un conglomerado de actores que conviven y sobreviven en torno a esto. Caballo Cocha, año 2014-15, entró la erradicación, cerraron todos los locales comerciales. Hace una semana antes de que entre la erradicación, había discotecas, hoteles, restaurantes, era un lugar paradisíaco. Llegó el Cora, levantaron todo en peso, cerraron todos los locales, porque no había plata. No había plata. Se fue la coca. No había plata para divertirse, para comprar, para pasear. Importante mirarlo porque eso impacta efectivamente en la gobernabilidad y en la gestión de los conflictos en sus territorios. Esto es cómo se articulan esas actividades económicas locales. Esta cadena en celeste es la de cocaína. Acá está hoja de coca, insumos químicos, pasta básica, clorhidrato, comercio mayorista interno, comercio mayorista de exportación y consumo. Y lo que está acá alrededor son actividades legales, discotecas, cooperativas de ahorro, agroindustria, manufactura, construcción, transportes, tiendas agroquímicos, tiendas de establecimientos comerciales, farmacias, todo un conglomerado de actividades económicas legales que vive gracias a una cadena ilegal. ¿Sí? Yo he recorrido mucho las zonas cocaleras y mucho el Braem, lleno de pollerías, lleno de tiendas de teléfonos y lleno de farmacias y de tiendas de agroquímicos. Y lleno de cemento. Más cemento que como para construir San Isidro 3 veces. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pero viven de esto. Santa Rosa, Distrito Cocalero, tiene registrado en su NAT por lo menos 25 empresas de agroindustria. ¿Para qué? Vaya usted a saber. Pero se articula, se construye así finalmente el tejido socioeconómico local. Estoy peleando con esto ya hace rato. ¿Qué ocurre además en ese recorrido? Que esta cadena genera también un montón de impactos negativos en términos de derechos humanos. Lo que ustedes ven aquí es un estudio que hicimos sobre madera y trabajo forzoso. Lo que encontramos son diversas modalidades de trabajo forzoso en la cadena de la madera en Ucayali. Trabajo bien interesante. Desde que se extrae la madera en el monte. Uno diría, claro, pues en el monte no usan EPPs, ahí los maltratan, las violan. Claro, pero cuando la madera llega a la aserradero en Ucayali, ahí también el trabajador no usa EPPs. No le pagan. No tiene contrato. No tiene sindicato. No tiene ningún derecho laboral. Entonces, ojo, eso también son derechos humanos. Entonces, no solamente es el monte, también y ese mueble, esa madera que después se transforma en mueble y se vende en Vía El Salvador, ¿quién la vende? Un chamito informal. Miento. Sí, lo vendes en un puesto en centro comercial en Vía El Salvador que tiene un trabajador informal. Entonces, toda la cadena, no solamente en el monte se violan los derechos humanos, sino cuando llega a hacer una mesa vendida en Surquillo, en Open Plaza, en Vía El Salvador, donde fuera, también en ese momento de retail de venta efectiva, también hay vulneraciones a los sujetos que están trabajando en estas cadenas, que trabajan 12, 14, 15 horas, que no comen, que les pagan cada que pueden, y cuando reclaman le dicen, chau. Ese es otro estudio que hicimos hace varios años en Mazán, en Iquitos, en Loreto, perdón, sobre violencia sexual. Mucha está asociada a los campamentos madereros cercanos, ¿sí? Porque finalmente ¿Qué ocurría? Que en los puertos cercanos, las chicas eran ofrecidas para que ir a cocinar al campamento, a cocinar al campamento. Y se llevan un mes, 2 meses a trabajar, a ser explotadas sexualmente finalmente, ¿sí? Porque era la oportunidad económica para ellas para poder hacerlo, y las mandaban sus familias mismas, lo cual es más crítico todavía, sin la conciencia de que esa actividad era violencia sexual, lo cual es aún más difícil. Cuando le preguntabas a las víctimas si consideraban que eso era violación, decían no. No sabían que se constituía como un hecho
como un acto de violencia. Un tema muy complejo. Entonces, vamos hablando también de los impactos, ¿no? Les dije que vayan a ver el partido, ustedes quisieron quedarse. ¿Dónde creemos que hay miradas alerta? Por lo menos en 4 tipos de lugares. Uno, operaciones en zonas de producción de commodities controlados. Zonas como el Braem, zonas como Madre de Dios, zonas como Selva Central, Iquitos. Nanay tiene un problema serio, serio en este momento en Iquitos. Una zona que aparece que no miramos mucho es el mismo Lima y el Callao. Son zonas muy complejas también. Centros urbanos importantes, Chancay. El entorno de Chancay es un contexto muy complejo. Trujillo, también es un contexto que tiene décadas cocinándose como un contexto muy difícil. Frontera, triple frontera. Estamos en Condorcanqui, estamos en Caballo Cocha, estamos en Santa Rosa. Hay zonas muy difíciles de controlar y de vigilar. Puertos costeros, la costa norte va a ser, a nuestro gusto, uno de los escenarios más complicados en los próximos 10 años, por consecuencia de lo que va a ser Chancay, lo que viene siendo Chancay. No porque Chancay sea peligroso por sí mismo, sino porque Chancay va a aumentar el flujo de naves que van a moverse por el Perú. Y claro, estamos pasando de tener la Avenida Arequipa a tener la Javier Prado. Se va a duplicar, triplicar. Chancay va a ser inexpugnable. No vas a poder peñar un container, una nave con cocaína en Chancay. Pero no lo necesitas. Puedes sacar cocaína de Paita y preñar el container en alta mar. ¿Dónde va a ser el problema? En la costa norte. ¿Dónde está en ese momento el pivote regional del narcotráfico? En Ecuador. ¿Dónde está puesta la puntería del control militar policial de la cocaína? Ecuador. ¿A dónde se van a mover? El Perú. Amenazas a la democracia y el proceso electoral. Es un trabajo que hicimos hace muy poco con los amigos de Empresarios por la Integridad, un grupo de empresarios muy interesante, que nos planteó una pregunta, oye, Nicolás, ya todo lo que nos dices que es horroroso, ¿cómo va a impactar en las elecciones? Vamos a verlo. Primer ejercicio, hay que pensar, hay que descomponer las economías ilegales y no quedarnos solamente con el narcotráfico como un solo paquete. En nuestra cabeza pensamos que el narcotráfico ocurre en 13 lugares del país. Mentira. En 13 lugares se produce cocaína. Pero esa cocaína recorre todo el Perú, porque para salir del Braem, de Ayacucho, pasa, baja hasta Ica, sube hasta Lima y se distribuye o hacia abajo, hacia Hilo, Moquegua, o se va hacia el norte, hacia Paita. La que sale en el Guayaga pasa por La Libertad, cruza por Patás más o menos, y llega a Chimbote, y llega a Lima, llega a Trujillo, y llega a Lambayeque y sube para allí, sube. Entonces, al final del recorrido lo que tenemos es este mapa. Este mapa. Todas las regiones tienen presencia de alguna actividad económica vinculada a mercados ilegales, algunas más que otras, la franja amazónica más que otras. El Callao tiene una presencia muy marcada porque es un pivote logístico. Casi todo pasa por acá. Madera, oro, cocaína, contrabando, pasa por acá. Trabajamos sobre 4 productos: cocaína, oro, madera y contrabando. Esas son las 4 cosas que hemos monitoreado. Pero tienes tú la franja amazónica muy marcada por actividades, pero la franja andina también marcada por actividades. Y los puntos como el Callao también marcado por esto. Eso es clave porque significa que en todas las regiones hay presencia de actividades de economías ilegales, de una u otra manera. ¿Sí? El asunto es que tiene mucha plata. Calculando solamente las posibles ventas de estos 4 mercados, estimamos que tienen capacidad de producir al año 7.5 mil millones de dólares. Solamente pensando en las ventas, ¿ah? Volvamos a lo que hablamos hace un momento. Además de las ventas, hay un montón de actividades económicas que les proveen servicios. Entonces, en las actividades de hasta venderles baldes, venderles plástico, venderles comida, es un servicio que está asociado a esto. Vamos a ver qué impacto tiene también esta discusión. Pero acá estamos hablando de 7.5 mil millones de dólares anuales. Es una plata, es gigante el dinero, solamente producto de las ventas. Si la economía ilegal fuese una región, estaría en el puesto número 6, 7. Produciría solo menos que Arequipa, Piura, Ica, La Libertad, Cusco, Ancash y Lima. Si fuera una región, su PBI sería más grande que, más que 3/4 partes del país. Dialoga mucho con el informe que han producido ustedes. Es mucho dinero solamente en términos de venta de 4 productos. No está acá tráfico de tierras, no está acá extorsión, no está acá armas, no está acá trata de personas, no está acá un montón de cosas más.
Solamente 4, que son las más, digamos, potentes, digamos. Pero además esto hay que verlo en el siguiente sentido. Tienen capacidad de absorber 1.4 millones de puestos de trabajo. Eso significa el 0.5, el 5%, perdón, del padrón electoral. En algunas regiones es mucho más. Entonces se preguntan, ¿a quién van a elegir en esta región? Entonces no pensemos solamente en cuánta plata tienen, sino en su base socioeconómica, sociopolítica, perdón. Entonces, hay zonas donde el dirigente natural es el dirigente cocalero, o el maderero, o el minero. ¿Por qué? Porque es la base social existente en el territorio. Vamos, ustedes van a Texas, el gobernador es petrolero. ¿Por qué? Porque la actividad económica de Texas es el petróleo. Es lógico. Es lo que moviliza a la economía y la sociedad local. Aquí, ¿por qué sería distinto? ¿Por qué el alcalde va a ser ingeniero? Si acá todos somos cocaleros. Es lógico que ocurra una cosa como esa, porque tiene una capacidad no solamente de mover mucha plata, sino además una enorme base social. Eso es un asunto que sí debe preocuparnos bastante, porque la defensa política, sociopolítica, la conflictividad, está muy vinculada a esta capacidad de movilización. Exactamente. Sí, exactamente. Generan recursos, generan riqueza, generan movilización de recursos en contextos donde hay más oportunidad que eso. Eso es un asunto clave. En verdad, creo que me estoy excediendo con el tiempo, pero vamos a ir avanzando. ¿Qué significa eso en términos económicos? Para ir poniendo la foto un poco más bonita todavía. Significa que tienen capacidad de financiar, en las estimaciones, 434 veces la campaña presidencial del 2016. En el supuesto que usemos el 100%, ¿no? Si los 7 millones que he mencionado, 1.000 millones que he mencionado, se usasen para financiar la campaña, podría financiarla 434 veces. Ya, Nicolás, no te pases, pues no vamos a usar toda la plata en eso. Ya está bien. Que usen el 1%. Son 4 campañas presidenciales. Son 2.300 campañas presidenciales del año 2011 fue, si no me equivoco. Son 57 campañas de congresistas. Son 57.000, perdón, campañas de congresistas. Son 51.000 campañas de agores, a gobierno regional. Si usaran el 100%, evidentemente, no va a ocurrir. Ya que eso en el 1%. Son 534. Es muchísima plata, muchísimo dinero. El gran problema, además, es que las formas de control de ese dinero son muy limitadas. No porque el presidente del jurado sea una mala persona, a mí me parece una persona bien competente, sino que el sistema es muy complicado de fiscalizar. Dos ejemplos puntuales. Ejemplo número 1. Nicolás es un dirigente minero ilegal. Durante toda su vida ha tenido mucha presencia mediática, ¿no? Como abogado defensor de minero ilegal y demás temas. Y siempre que le han preguntado, ¿usted va a postular? Ha dicho, no, yo no voy a postular. Está en todas las redes, todos los medios, todo el mundo lo llama, el tipo es súper conocido, es un influencer de la minería ilegal. ¿Sí? El día de cierre de las inscripciones, dice, he decidido escuchar al pueblo y voy a postular a la presidencia. Recién a partir de ese día, tiene que reportar de dónde viene la plata. Sus otros 4 o 5 años, donde se construyó su identidad como actor político, no tiene que reportar nada. Nada. Nada de nada. Paso número 1. Paso número 2. ¿Cómo fiscalizas tú la plata que le has dado a un influencer en TikTok, en Abancay? ¿Cómo lo fiscalizas? ¿Cómo fiscalizas que la plata que le has dado a un influencer de Facebook en Caballo Cocha? ¿Cómo le pides hoy tu factura para llevarla a la OMP? No puedes. Es muy complicado, es muy difícil. Entonces, el sistema puede ser muy interesante, muy bien diseñado, cumple todos los estándares posibles, pero la forma de penetración de ese dinero es brutal. Es demasiado permeable y demasiado difícil que se fiscalice. ¿Sí? La campaña del 2016 ya lo vimos. Ustedes si han estado en terreno lo han visto también. Mucha plata, mucha invertida en comunicadores locales, ¿no? Y eso generó pues una plataforma, lo que antes decía el MTC de perseguir las radios informales y legales, ahora es importante seguir haciéndolo, pero ¿cómo fiscalizas el canal
del comunicador social Nicolás en Facebook, que tiene además 4 canales distintos. ¿Cómo se lo cierras? ¿Cómo le pides su licencia? No puedes, no tienes cómo hacerlo. Entonces tenemos un problema muy severo en el inmediato. Entonces hay muchos mecanismos de filtración del dinero, producción del candidato, producción del movimiento partido, búsqueda de elección, o lo que también he aprendido a hacer es a esperar a saber quién gana y después contactarlo. Ya no hace falta que te apoyen en la campaña. Una vez que tengas tu curul o que tengas tu certificado de autoridad, ahí te visito. Hasta aquí llegué yo. El panorama que les muestro, insisto, lo siento como el partido. Sigue igual ¿qué está peor, el partido o lo que he narrado? El partido, venga, si es el partido peor es porque estamos hasta... a mí me toca siempre, lamentablemente por mi función, contarles cosas que no son muy sencillas y no son necesariamente, pero es importante, es alerta, es importante esto. El panorama que se viene no es el mejor, ¿sí? Pero como ocurre con cualquier situación compleja, lo que no se puede hacer es dejar empujar el carro. No podemos dejar de hacer eso. Entonces, tampoco podemos hacerlo de forma ingenua y a la ciega. Hay que tener claro cuál es el panorama para poder hacerlo la mejor manera posible. La intención nuestra de aquí no es decirles está todo perdido, al contrario. Sí, el reto es grande, pero hay que, si ustedes son capaces de dejar de ver el partido de fútbol para estar acá hasta ahora conmigo escuchando estas cosas, son capaces de hacer muchas cosas buenas por el país. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con la rueda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta para nuestro expositor, por favor lo invito a levantar la mano para indicarnos cuál es su nombre y su consulta. Por favor, adelante. Buenas noches. Mi nombre es César. Eh, Muy interesante en realidad su exposición. Quien habla de una u otra forma está ligado a este tema por trabajo, cuestión de trabajo. En el trabajo donde estoy, estamos actualmente haciendo el cambio de año base del sistema de cuentas nacionales, que es el punto de partida de referencia para la medición de la economía, ¿no? Y todo sistema de cuentas nacionales en cualquier país no solamente mide la parte informal, la parte formal, perdón, también mide la economía informal y también la economía ilícita, ¿no? He notado que existe diversa información y usted probablemente conoce mayor detalle esa información, pero está dispersa, no está concentrada, menos oficializada. Y creo que ese debe ser el punto de partida para poder afrontar este tema, oficializar las cifras. Porque mientras no tengamos un panorama exacto de cuánto influye esta economía, nuestro país lamentablemente corre un grave riesgo. En todo caso, hay autoridades presentes de PCM, que creo que puede ser el punto de partida para que esto que estoy comentando pueda ser corregido e incluso ya, si es posible, sería lo ideal, ya incorporado en la nueva medición de la economía peruana. Un poco de acuerdo, firmo, de acuerdo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Alemania decidió hace unos años incorporar a su medición del PBI la economía ilegal y la economía sumergida, para estimar más o menos cuánto aporta eso. Nosotros tenemos un margen del PBI no explicado. Y ese margen del PBI explicado no explicado coincide más o menos con las estimaciones de la economía sumergida en el Perú, más o menos. Y sí, claro, una forma inteligente de medir el impacto de las medidas de control es saber qué peso tiene la economía ilegal en términos de la economía general del país. Esa lógica que usted propone, yo la suscribo plenamente, es una apuesta seria, seria, seria para saber qué tan complicada es la situación en nuestros países. Gracias, Mauricio, por su comentario y su aporte. Si tenemos alguna otra consulta, aquí adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecida de verdad también por la oportunidad de estar y de escuchar esta otra óptica de todo lo que vivimos a diario, ¿no? Mi consulta realmente va sobre la trazabilidad que debería tener el Estado de las personas que se encuentran en su territorio. Recientemente hubo una reunión en el CONASEC, un acuerdo en el que se dieron unos fondos a la Superintendencia Nacional de Migraciones para regularizar o
saber quiénes somos en casa, cuántos somos y dónde estamos. Y se hablaba de todos los indocumentados. Como abogado y criminólogo, yo quisiera escuchar cuál es la opinión que usted le merece el hecho de que se haya, y aprovechando que hay personas acá del Consejo de Ministros, que se haya aprobado recursos para saber quiénes son los indocumentados y se termine desarrollándose un programa que va a regularizar a los que ya están en el territorio y los que ya tienen trazabilidad, que se les puede hacer y se les viene venido haciendo por través de la superintendencia N cantidad de procedimientos administrativos, como prórrogas de residencia o cambios de calidad migratoria, para poder saber dónde están. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad nacional, sí quisiera conocer su opinión con respecto a la trazabilidad de los extranjeros que están en el Perú. Es una muy buena pregunta. Toda crisis migratoria, toda crisis migratoria en el mundo viene acompañada de redes criminales, donde sea, África, Europa, América Latina, donde usted vaya, eso va acompañado por redes criminales en dos sentidos. Una, las redes criminales que movilizan muchas de esas dinámicas, las que ayudan a traficar migrantes, ¿ya? Uno, porque además es negocio, y de hecho cuando más compleja es la frontera, más negocio es. Y segundo, las redes que vienen junto con esa munición y que se instalan en los lugares donde se van a asentar esas poblaciones, que es inevitable. Entonces, lamentablemente no hay control y viene todo, ¿no? Ese tipo de medidas puede ser interesante, pero hay que ahí diferenciar qué tipo de actor estás tú tratando de ubicar. Y lo que funciona más o menos mejor o más o menos bien es una labor mucho más de inteligencia enfocada en el actor criminal. Por ese actor criminal sí es rastreado por varios sistemas de inteligencia regionales. Entonces, una cosa que se debe, en la que se quiere, se está apostando, de hecho, desde Cancillería, debo decirlo, yo estoy acompañando un poco ese proceso, es el intercambio de información entre migraciones en la región para la trazabilidad del actor criminal. ¿Por qué eso es importante? Porque uno, requiere menos plata, requiere menos dinero porque no estás llegando sobre millones de personas, sino estás llegando sobre actores específicos y requiere eso equipos analíticos mucho más acotados. Y es más fácil perseguir a 10, 20, 50, 100 personas vinculadas a actividades criminales que son las que movilizan todos los problemas que perseguir a millones, que seguir a millones. Entonces es más funcional y mucho más barato, inclusive, y por ende también más eficiente. Entonces, no me parece mal que se generen espacios de regularización. Creo que es importante hacerlo. O sea, porque más bien la persecución y el anular las posibilidades, por lo menos de registro, generan mucho más espacios de opacidad para proteger a la comunidad a la que llegan y a la comunidad que llega. Pero es mucho más eficiente combinar ese tema con inteligencia que permita identificar al actor criminal específicamente. Sí, tenemos otra consulta, por favor. Ahí al centro, por favor, si le alcanzan el micrófono. Gracias. Nos habló sobre la vigilancia ineficaz, ¿no? Solamente quiero tocar el tema del narcotráfico. Es real, ¿no?, que efectivamente el narcotráfico termina finalmente manteniendo a muchos pueblos, es verdad. Pero en ningún momento nos ha hablado sobre la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué es ineficaz el sistema de justicia? ¿Por qué es ineficaz los gobiernos de turno? Es necesario tocarlo. Y no, sé que soy consciente de que no es fácil combatir el narcotráfico, pero sí es posible. Por ejemplo, usted conoce muy bien cómo se opera en el BRAI. Si realmente en el BRAI, por ejemplo, donde se produce en mayor porcentaje, la vigilancia sería ineficaz, creo que por lo menos no estaríamos exportando droga en la cantidad que ha mencionado. Lo que pasa es de que, en primer lugar, las Fuerzas Armadas caen en la corrupción. Tampoco no nos ha hablado. La policía, lo mismo. Entonces hay una responsabilidad solidaria por ese lado. Entonces, al exponer, lo que hay que plantear es alternativas. ¿Qué hacer frente a este problema? ¿Realmente solamente es responsabilidad de los informales
sean narcotraficantes o mineros informales? ¿O es que hay una también responsabilidad de parte de los gobiernos de turno? Ahí termino, gracias. Gracias por su atención, por su pregunta, comentario. La propuesta que tenemos para discutir con ustedes en este tiempo, que es bastante acotado, se enfoca principalmente en los factores que explican las economías ilegales, ¿sí? Y la idea de la exposición tiene que ver con que ustedes reciben como opción un marco analítico que clasifica tres grandes bloques de factores: actores, vigilancia y objetivos. Merecería una discusión bastante más profunda qué cosa es lo que configura o que se configura detrás de cada factor. Y sí, sin duda alguna hay que discutirlo. El elemento de corrupción es un elemento sine qua non en la discusión sobre la eficiencia ineficaz. Yo estoy de acuerdo plenamente en eso. La ineficacia de la capacidad y la incapacidad de gestión del Estado en muchas cosas también es un factor relevante en torno a ello. Pero comprenderá que, y me disculpo porque el tiempo no siempre permite llegar a demasiados elementos, eso merece una discusión mucho más profunda respecto a por qué hay corrupción, por qué hay ineficacia, por qué no funciona el objetivo de lo que se puede hacer en una hora y media de conversación es decirles: oye, acá hay una forma distinta de mirar las cosas. Y lo que hemos querido hacer en esta conversación es decirles: rompamos algunos paradigmas de cómo estamos mirando el problema. Y comencemos a ver que hay una forma distinta de ver la oportunidad delictiva en nuestro territorio. Y claro, yo con ustedes coincido plenamente, y es inexplicable que una región que tiene 30 y pico años de estado de emergencia no solucione el factor principal del estado de emergencia, el EBRAE. ¿Me entiende? O sea, sí, es un asunto que hay que discutirlo sin duda alguna. El marco disponible para hacerlo en esta reunión tal vez no lo permite mucho, ¿no? Pero suscribo lo que he dicho y también lo que no ha dicho. Bien, tenemos otra consulta más. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de hoy día ampliar mi actualización con relación al tema bastante serio. Em, ya inclusive habló usted ¿no? de que está involucrada, de hecho, de todas las elecciones, ¿no? Locales, regionales, nacional, global, etcétera. Entonces, juega mucho, pero muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué no transar, negociar, no sé, ver la manera porque ya el problema está dado, que, que la inversión por el bienestar general que hablaron los señores que al inicio se presentaron, ¿por qué no, pues, digamos, del 100% del logro de las ganancias de todo eso? Yo sé que al público usuario de repente le llega el 0,1%, entonces ¿por qué no le llega el 20%? Para estar todos tranquilos y en paz. Disculpe mi optimismo, que hable de esta forma, pero yo quiero rescatar por lo menos que haya inversión, ¿no? Para tanta gente que a diario uno atiende con muchos problemas. Gracias. Y su comentario no es ajeno al debate que existe al respecto del tema. Sobre todo en el caso de drogas, hay un debate largo sobre el tema de la legalización. Entonces, si el mercado existe, la demanda va a existir, ¿por qué no se legaliza? No voy a poner mi posición al respecto de eso, pero es una discusión recurrente. Muchos países han optado incluso por legalizarla para evitarse algunos problemas y luego en un enfoque más de salud pública. Esa discusión no es técnica, es política. Es una definición ya de qué cosa corresponde y qué cosa voy a priorizar, la salud o la vida. Es un debate distinto, no por eso menos relevante, no por eso menos importante, ¿sí? Pero sí es una discusión seria. Pero también tiene algunas contradicciones posibles en otros escenarios. Por ejemplo, y voy a citar un caso específico, por favor, no tengo quien piense que lo estoy defendiendo, el caso Bukele, ¿sí? A Bukele se le acusa, digamos, de negociar con las maras para que pacifiquen, para que no sean tan violentos en el terreno, en el territorio, los homicidios bajen, pero que sigan con sus negocios. Entonces, claro, el objetivo de Bukele fue bajar los homicidios y lo consiguió.
lo consiguió. Pero el costo de esa negociación es un costo complicado de asumir políticamente hablando, porque vas a tener opositores. Entonces, con esto no quiero decir que estoy de acuerdo o en contra de Bukele en su decisión, no es mi debate, sino que hay que pensar que toda decisión de corte político va a tener contingencias y va a tener resistencias políticas de por medio. Entonces, lo que usted ha mencionado no es una idea loca, de hecho se discute mucho respecto a qué es lo aceptable. O sea, insisto, no lo estoy defendiendo aquí, ¿ya? Que quede claro. Es, si se van a matar, mejor que no se maten, pues ya, que trafiquen, pero que no se maten. Hay mucha discusión teórica que habla en ese enfoque, no tan coloquial como lo acabo de decir yo, ¿no? Pero sí es parte del debate y es un asunto político finalmente, ¿no? Sí, el caballero de plomo tenía una consulta, por favor. Buenas noches. Agradecerle por su información impactante, pero me preocupa un poquito tal vez el uso de los términos. Los que pasamos ya de los 50, que somos del siglo pasado, llevamos ese término narcotráfico, pero narcotráfico se refiere solo a la cocaína, digo a la marihuana. Entiendo que el artículo 8 de la Constitución nos dice tráfico ilícito de drogas, ¿no? Eso sería lo ideal para considerar los tres tipos de drogas que utilizamos como ilegales. Otro tema es que sería importante que se utilice la palabra seguridad de las personas, porque hablar de seguridad ciudadana nos olvidamos de lo que está más allá de las ciudades, entendiendo como concepto de ciudadano. Eso quería hacerle su comentario, si es que en la mayoría de bibliografía podemos encontrar narcotráfico. Y más aún, la marihuana está ligeramente validada su uso, ¿no? Medicinal, y también te vendo la otra, ¿no? Entonces, en la calle se ve eso. Entonces, sería importante dejar ese término, y creo que el año 96 o 98 se retiró la palabra, porque eso lo utilizó Estados Unidos. Y más aún, el apoyo que recibimos de Estados Unidos ha reducido a raíz de que nuestra cocaína, lamentable, ya no llega a Estados Unidos, porque Colombia, México le daba marihuana. Nuestra cocaína está yendo a Europa. Por eso es que Comunidad Europea está apoyando al Perú a través de sus fondos, ¿no? Capacitación y otros bienes. Eso quería comentarles, si es que una opinión, para un poquito orientar mejor, ya que usted es un influencer en esto y se le agradece esto, dado sus estudios, porque lo he escuchado muchas veces, pero ahí me dice, narcotráfico, cocaína. Confundimos, ¿no? Muchas Yo gracias. le echo la culpa a Daniel de lo de influencer porque hace semanas me tienen en ese rollo de influencer. Mire, el término narcotráfico tiene razón, es un uso coloquial para estas discusiones. Yo también trato de evitarlo, por lo menos en la parte académica y narrativa. Inevitablemente sale en la conversación porque es una palabra que está muy frecuente. No, pero no confundamos lo siguiente, el tráfico ilícito de drogas abarca todas las drogas, incluso las que tienen un margen de legalidad. De hecho, el Perú produce cocaína legal. No sé si lo sabían, produce aproximadamente 1 kilo al año de cocaína legal para fines farmacéuticos y lo hace NACO. El resto es ilegal. Más o menos 1 kilo al año. Más menos. ¿Sí? Entonces, y hay mucha hoja de coca que se exporta también legalmente. ¿Saben quién la compra? Pregunten. Le dejo la tarea. Me etiquetan en su feed. Entonces, sí, el concepto de tráfico de drogas es el concepto que se debe usar para ser más técnicos en esos términos. En eso suscribo. Sí tengo una mirada distinta respecto a seguridad ciudadana. El concepto de seguridad ciudadana no refiere a ciudad, refiere a ciudadano. Refiere a la idea de sujeto de derechos. Entonces, cuando hablamos de seguridad ciudadana, concepto que yo también critico, por cierto, no nos quedamos en la idea de que la ciudad-campo no hace esa dicotomía, no hace esa división dicotómica, ojo. Hace más bien la idea, alude mucho, el concepto de Penut es muy claro en eso, a la lógica de convivencia ciudadana, al sentido político de pertenencia al Estado. Entonces, la seguridad ciudadana, en su planteamiento de Penut en el año 2013, ya abarca la idea de todo individuo que convive en el espacio. Y de hecho, es bien cuidadoso también en la definición de no quedarse en la idea del ciudadano legal, sino de la ciudadanía como entelequia, digamos, como cuestión más abstracta de sujetos conviviendo en un espacio sociopolítico, ¿no? Bien, aquí al fondo tenemos un caballero, por favor. Muchas gracias. Buenas noches y felicitaciones por la brillante exposición y al mismo tiempo muy preocupante. Eh,
En su exposición ha marcado lo que es la economía ilegal, la economía informal. Lo que más preocupa es la economía ilegal, toda vez que a nivel del mundo siempre ha existido. Y ahí nace la pregunta, ¿qué hacer desde un punto de vista legal y qué función debe cumplir el Estado y los gobernantes de turno? Número uno. Número dos, exactamente no recuerdo, más o menos 10 años hacia atrás, BCR planteaba en la estructura de cuentas nacionales, existe lo que es la economía subterránea. Dentro del PBI también existe el análisis de la economía subterránea. Y la pregunta nacía, ¿no? Y decía, ¿qué pasaría si se legaliza lo ilegal? Entonces, los números arrojaban que el PBI se incrementaría fuertemente. Entonces, sí se coincide con el escenario, si hay una oferta, existe una demanda y está en función de la demanda lo que es la producción, entonces las economías del mundo saben perfectamente eso. También lo ha marcado muy bien que la cocaína, hace 8 años aproximadamente, cuando hubo una evaluación, dijeron que la cocaína del Perú era de la más alta pureza del mundo. Entonces, también Perú no es el primer consumidor, nada que ver. Entonces, eh, de nuevo nace la pregunta, ¿debemos legalizar la cocaína? Tuvo una intervención de Estados Unidos en el año 90, donde intervino estrictamente a la parte de la selva, donde ni siquiera dieron una producción alternativa, sino le esterilizaron la tierra fértil, ¿no es cierto? Pero con el escenario de apoyar, entre comillas, a la agricultura peruana. Entonces, es preocupante ese tipo de escenarios y el Estado debe cumplir un rol protagónico en este sentido. Sabemos que las economías ilegales, ¿no? Tienen escenarios eh, secundarios que activan otras economías, el comercio, el transporte, restaurante, hoteles, etcétera. Entonces, sí es cierto lo que expuso con el PPT, que las economías se dinamizan. Igual en la minería, pero algo se le está escapando al Estado. Muchas gracias por la intervención. Gracias. Sí, sí. La primera pregunta que plantea merecería que nos quedemos unas 7 horas más aquí respecto a lo que se puede hacer y lo que no, porque nos quedamos, dice, tomamos el local, ¿no? Voy a quedar un poco más en la segunda, y creo que hay un asunto que es importante discutir y que, insisto, es político en el fondo, ¿ya? Pero no nos quedemos con la idea de que legalizarlo es la solución, ¿ah? No nos quedemos con esa idea. ¿Por qué? Les pongo dos ejemplos, el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco tienen en torno suyo unas enormes redes de contrabando. Paraguay es el productor más grande de la región de tabaco falsificado, que se moviliza por toda la región de América Latina. Producir un cigarrillo falsificado cuesta 0,001 centavos de dólar y se vende a $1. La rentabilidad es altísima, altísima, pero el tabaco es legal. Entonces, ¿a qué cosa quiero llegar con eso? Es que sí, efectivamente, mover la línea de la legalidad respecto a un mercado ilegal puede tener efectos más o menos en algunos aspectos, pero no necesariamente desaparece el mercado y los actores interesados en ese mercado. Nosotros tenemos un estudio que vamos a hablar con la escuela directora para compartirles mucha información que tenemos sobre escenarios posibles de legalización de la hoja de coca que hicimos trabajando con mucha gente. Y lo que surgía efectivamente es que, efectivamente, la parte ilegal y algunos elementos de violencia se podían transformar, pero la economía en sí mismo no variaba demasiado porque igual tenías algunas dificultades asociadas a los circuitos de producción y de comercio de insumos también. Entonces, con esto quiero decir que no es que cambiar la norma va a hacer que se solucione o no todo, porque eso es mucho más complejo que una ley, mucho más complicado que una ley. ¿Sí? Entonces, eso, le pongo más feo el panorama, perdón. Bien, creo que con esto ya vamos cerrando la conferencia Economías Ilegales y su impacto en la gobernabilidad territorial y la conflictividad social. Le agradecemos muchísimo a Nicolás Ceballos, director de Asuntos Públicos,
Le agradecemos con un fuerte aplauso su participación